se llama así, se le puede llamar así, no se le puede llamar así, ya cambió el nombre, no ha cambiado, le puedo seguir diciendo, ese nombre es correcto o no y por qué, está actualizado o no y por qué. Y en qué casos, sobre todo que entendamos de dónde vienen los diagnósticos o los criterios diagnósticos, los nombres, la nomenclatura, por qué cambia. Y eso, sobre todo, para mí es bien importante que lo entiendan en términos de la comprensión del trastorno o la comprensión de la dificultad hacia la intervención, ¿no? O sea, si yo entiendo de dónde viene esta definición, este trastorno, este diagnóstico, entonces puedo entender cómo trabajar con este diagnóstico de una mejor manera, ¿vale? Sobre todo hacia allá va la comprensión, porque de pronto hay términos que ya no son válidos porque hay razones de peso para que ya no se ocupen esos diagnósticos. Y hay otros que a lo mejor pues está de moda cambiarle el nombre, pero que en realidad si seguimos utilizando el otro nombre, funciona igual, o sea, sigue funcionando igual de bien a lo mejor, ¿no? Pero entender de dónde viene y hacia dónde vamos con la intervención. Entonces, hoy les voy a contar un poquito de eso. Me presento, soy Ángela Patiño, soy terapeuta, evaluadora y docente. Soy especialista en comunicación, lenguaje, habla y aprendizaje. Tengo estudios en neuropsicología, psicopedagogía y desarrollo. Soy directora y fundadora de Juntos, Centro de Desarrollo Integral y Rehabilitación, y tengo ya muchos años, como 20, de Dame ese ya empezado, experiencia en las áreas. Hay alguien que prendió su micro. Eh, Ahí está. Tengo ya muchos años de experiencia, como 20 años, en las áreas clínica terapéutica, de educación especial y de integración e inclusión educativa, en donde he trabajado en México, en Estados Unidos y en España. Tengo más de 18 años ayudando a niños, jóvenes y adultos a comunicarse mejor, a hablar mejor y aprender mejor. Me encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, en todos lados como Ángela Patiño Terapeuta. Soy licenciada en Comunicación Humana por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Tengo un posgrado en intervención logopédica que estudié en España en la Universidad de La Coruña como becaria de Fundación Carolina, que es una fundación que beca latinoamericanos sobresalientes. Tengo diplomados en psicometría, en neuropsicología, en enfermedades neurológicas, en neuroanatomía y en terapia de juego. Tengo más de 12 años de experiencia en la implementación de comunicación alternativa y aumentativa, de asistencia tecnológica y capacitación para la atención de disfunción visual cortical. Y tengo formación especializada en trastornos neuromotores del habla, aquí no dice, pero también trastornos neurológicos del lenguaje, en diferentes metodologías de intervención en el autismo como CERTS, IMPACT, TEACH, Jasper, Denver, etcétera. Tengo formación especializada para la atención de trastornos del aprendizaje. Eh, Soy docente posgrado en la Universidad de las Américas de la Ciudad de México y en colaboración con distintos institutos de educación, de psicología, de rehabilitación, de logopedia, coordino cursos, talleres y diplomados. Soy ponente en congresos y foros de logopedia, de salud, de psicología y de educación en México, en América Latina y en Europa. A la fecha acreditado, ahí dice más de 65, creo que ya vamos en 70, más de 70 cursos, congresos, certificaciones y ciclos de conferencia que he estudiado en México, en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, y en México soy agente capacitador externo con autorización y registro de la Secretaría del Trabajo. Gran parte de mi trabajo lo dedico a compartir con los demás, entonces soy creadora del método Juntos Hablamos Mejor para la intervención en problemas de lenguaje y habla. Damos algunas capacitaciones gratuitas, damos algunas capacitaciones de pago, y soy creadora de los programas Juntos Estamos Mejor, donde compartimos un montón de información gratuita a través de carpetas, de masterclasses, de chats, de talleres, etcétera, de jornadas. Vamos a tener una jornada de actualización en comunicación aumentativa y alternativa en octubre, que es el mes de la comunicación aumentativa. Hacemos jornadas gratuitas de formación y todos los días, junto a mi equipo de trabajo, damos atención integral a las dificultades del neurodesarrollo, como autismo, déficit de atención, discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, dificultades severas de comunicación, discapacidades múltiples, etcétera. Me pueden contactar en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como @Ángela Patiño Terapeuta. Y si alguien quiere, me puede mandar un mail. Soy bien compartida, les comparto toda la información que yo pueda. angelapatianoterapeuta@gmail.com. Mis materiales, tengo unas guías gratuitas de descarga, las pueden encontrar, materiales gratuitos. Hay algunos de pago, pero también hay materiales gratuitos. payhip.com/Ángela Patiño Terapeuta, y en Linktree encuentran Ángela Patiño Terapeuta también, todo lo que hago. Y ahí está, mi centro se llama Juntos. Entonces, como les decía, el día de hoy
Les voy a hablar, ya que me presenté rápidamente, les voy a hablar de las actualizaciones en los diagnósticos, ¿vale? Vamos a usar este esquemita, que lo estuve terminando antier en la madrugada, porque tenía yo un esquemita antes que compartía. Este esquemita lo hice yo, sintetizando información de muchas fuentes, y les voy a ir explicando de dónde viene la información. Eh, y lo completé. O sea, cada que usaba el esquemita anterior decía: me falta agregar este trastorno. Creo que aquí esto lo podemos acomodar más acá que acá. Ya se actualizó este término". Entonces, me faltaba darle una actualización y esta jornada fue el pretexto perfecto para poder actualizarles este esquema. Ahorita les explico todo porque hay muchísima información. Vamos a estar hablando de muchos términos, tecnicismos. Voy a intentar hacerlo lo más fácil, digerible, práctico y sobre todo que cuando ustedes vayan escuchando los términos puedan decir: claro, yo conozco un niño que tiene eso, o me llegó con este diagnóstico y resulta que no era ese, era este otro, que le puedan ir poniendo carita de ahí, de alguno de los usuarios que tengan, a todos los términos que vamos a ver. Em, Sí, a lo mejor agárrense lápiz y papel porque hay términos que se parecen, hay unos que les voy a decir que ya no. Les voy a compartir este esquema, sí se los voy a compartir. Se los voy a compartir en el grupo, lo voy a dejar también en mi página de Payhip para que lo puedan descargar, y puedan tener a la mano toda esta información, ¿vale? Recientemente en el grupo estaban preguntando cuáles eran los códigos, de dónde venía esta información, qué términos podíamos usar y cuáles no. Y como muchos de nosotros ya sabemos, no tenemos una asociación oficial, sobre todo en español, que podamos usar como referencia para los códigos diagnósticos. No existe en español una referencia de códigos diagnósticos que podamos utilizar. Entonces, los códigos diagnósticos que utilizamos provienen básicamente de fuentes en inglés. Por ejemplo, estaba buscando abrir el otro manualito que tengo, que también se los compartí en el grupo. Usamos mucho, esta es una copia, miren, fue el único archivito que encontré ahorita. Usamos términos que provienen del DSM-5. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, va en su quinta edición y este manual lo edita la Asociación Americana de Psiquiatría, es decir, la Asociación de Psiquiatría y Psicología de Estados Unidos. Entonces, aquí vienen citadas como las actualizaciones y categorizadas y clasificadas las actualizaciones en trastornos mentales, en trastornos del desarrollo. eh, entonces, de aquí tomamos parte de la información. Hay un capítulo especializado en trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de ese capítulo de trastornos del neurodesarrollo viene un capítulo de trastornos de la comunicación, que les dejé ahí ya el cortadito de estos trastornos de la comunicación. Pero este manual nos queda súper cortito. Nos pone cuatro diagnósticos con su clave y todo. Nos pone 4 diagnósticos que son trastorno del lenguaje, el trastorno del habla, que lo engloba como trastorno fonológico, nada más, entonces nos habla de los trastornos de la pronunciación, los trastornos de la fluidez, donde viene la tartamudez, los trastornos de comunicación social y ya. Y luego viene la quinta clasificación, que es no especificar. Entonces nos queda súper corto, porque si ustedes ven el esquemita que les estaba mostrando hace ratito, en este esquema, bueno, vienen muchísimos términos y ninguno de estos términos, bueno, no, los 4 que les dije, son los únicos 4 que vienen dentro de este manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría y todos los demás se nos quedan fuera. Entonces, falta ahí mucha especificación de diagnósticos. ¿Por qué? Porque este manual lo hicieron psiquiatras y psicólogos, no especialistas del lenguaje. Dentro de este capítulo, los trastornos del neurodesarrollo, también vienen especificados algunos otros diagnósticos que podrían estar relacionados con nuestra área de trabajo. Por ejemplo, el trastorno espectro autista, por ejemplo, la discapacidad intelectual, por ejemplo, el retraso global del desarrollo, que están asociados con las condiciones con las cuales nosotros trabajamos y que están asociados con los problemas de la comunicación, con los problemas del lenguaje y con los problemas de habla, pero no vienen especificados en este capítulo de
los trastornos de la comunicación que tiene el DSM. Luego, la otra fuente que tenemos para dar diagnósticos es la Clasificación Internacional de Enfermedades la Clasificación Internacional de Enfermedades que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Va actualmente en el número 11, entonces se llama la CIE 11 y en inglés se llama CDI. La CIE 11 es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Dentro de esta clasificación internacional de enfermedades que tiene la OMS, vienen clasificadas todas, tal cual su nombre lo dice, las enfermedades del mundo. Las enfermedades del corazón, las enfermedades de los huesos, las enfermedades del estómago, las enfermedades, todas. Y hay un capítulo particular, un apartado particular que habla de las enfermedades mentales, ¿vale? Entonces, ahí la CIE se nutre muchísimo de lo que dice el DSM, ¿vale? Ahora, les decía yo que no tenemos una asociación que diga, a ver, vamos a juntarnos y todos vamos a hablar de lo mismo en términos de problemas de comunicación, lenguaje y habla. No hay en Latinoamérica, no hay en español, no hay en España. De pronto hay asociaciones locales, pero no tenemos este consenso. Nos acercamos muchísimo como referencia a lo que dice la ASHA, de American Speech, Language and Hearing Association, que es la Asociación de los Terapeutas de Lenguaje de Estados Unidos. Y la ASHA hace un compendio cada tanto de los diagnósticos relacionados con problemas de lenguaje, de habla, de deglución, de audición, etcétera. Entonces, la última actualización que se hizo fue esta del 2021, que ustedes lo ven aquí, ICD, the International Classification of Diseases, o sea, la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, y la última actualización que se hizo con el CIE 10, la versión anterior del CIE 11 que les estaba contando, y se hizo en pandemia por todas las nuevas situaciones que se presentaron, las nuevas enfermedades y los nuevos diagnósticos que se presentaron en relación con el COVID. Antes de eso, el último manual que había era el del 2020. Se actualizó 2021 con el COVID y de ahí no ha tenido nuevas actualizaciones, no que yo sepa por lo menos. Entonces, tiene los códigos diagnósticos. Está basado en la CIE, pero también incluye los códigos del DSM como apoyo. Lo que pasa con los códigos diagnósticos de la CIE es que nos presenta todos los códigos, miren, todos los que hay, todos los códigos relacionados con enfermedades que tengan que ver con problemas relacionados con nuestra área. Todos, ¿vale? Y entonces se pasa o sea, si el DSM nos daba súper poquitos, este nos da muchísimos códigos y muchísimos números. Les digo que tiene los códigos de la CIE y los códigos del DSM. Ahora, otra cosa que hace este manual de la ASHA es incluir todos los términos diagnósticos. No es excluyente. ¿A qué me refiero con esto y para qué sirve? Esto quiere decir que, por ejemplo, en los trastornos de sonidos del habla, dice trastorno de sonidos del habla, también conocido como dislalia, trastorno fonético, trastorno fonológico, trastorno fonético fonológico, trastorno de la articulación, trastorno de la pronunciación, y nos pone ahí todos los nombres con los que se conoce a ese trastorno, ¿vale? Todos. Entonces, la desventaja es que no sabemos cuál es el término más específico para esta situación, este trastorno, esta alteración, esta condición. La ventaja es que uses el término que uses, vas a poder encontrar el código diagnóstico. Entonces, si en tu trabajo te dijeron, este niño tiene un trastorno fonológico, entonces vas, lo buscas y te va a dar el código. Si en otro lado te llegó un niño con un trastorno de los sonidos del habla, vas y encuentras el código, vas a encontrar el mismo código porque van a estar en el mismo grupo. Pero entonces vas a poder encontrar un código diagnóstico, sea como sea que le llames, ¿no? Porque de pronto te llega a veces un diagnóstico de otra parte o en la institución donde trabajas te dijeron que se llamaba de tal forma, lo leíste en un libro, te lo enseñaron en un curso. Entonces hay veces que decimos, ¿y esto es lo mismo que lo otro? Si es, no es lo mismo, ¿cuál sería el código diagnóstico? Yo, por ejemplo, no suelo usar códigos diagnósticos cuando hago informes de valoración,
Pero hay lugares que sí les piden, cuando trabajan en hospitales, cuando trabajan en instituciones públicas, les piden el código diagnóstico, cuando trabajan con médicos. Entonces, a veces hay que buscarlos y este manual de la ASHA nos permite buscar ese código diagnóstico sin importar que le llamemos de 50 formas diferentes, ¿vale? Entonces, de ahí es donde podemos tener referencias de códigos diagnósticos. Ahora, lo que yo creo es que lo más importante no es tener un número y un código diagnóstico, sino tener una claridad sobre el diagnóstico que estamos dando. Para eso los especialistas tendríamos que ser nosotros, los profesionales de la comunicación, el lenguaje y el habla, pero a veces pues no tenemos mucho como, y entonces, ¿cuál es el término que voy a utilizar? Este sí, este no. Me dijeron esto en un lugar, me dijeron esto en el otro, en un curso. Entonces, para ayudarnos un poquito con esto de los términos, es que hice este esquemita. Está basado en otros esquemas, está basado en en esquemas que se han traducido del inglés, está basado en esquemas que, sobre todo en Sudamérica, hay un gran esfuerzo por traducir documentos que vienen del inglés, ¿vale? Entonces, estos documentos que se traducen del inglés, por ejemplo, Franklin Susaníbar hace mucho trabajo de traducción de documentos del inglés, así nos facilitan la llegada de información a Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, hay información aquí tomada de especialistas de las diferentes áreas, de los códigos diagnósticos, de etcétera, ¿vale? Y les voy a ir explicando estos diferentes diagnósticos. Voy a procurar ser rapidita para que podamos, no me voy a detener tanto en cada uno, pero sí quiero ser explícita con cada uno de estos términos que tenemos aquí, sobre todo para poder llegar a buenos diagnósticos diferenciales. ¿Es este o no es? Me confundo, ¿será? ¿No será? Y antes de empezar a contarles este esquemita, quiero que nos regresemos a la base. Van a decir algunos, ay, Ángela, ¿por qué me estás hablando de esto? Pero van a ver que después es bien importante entenderlo. Que cuando nosotros hacemos diagnóstico en estas áreas, comunicación, lenguaje y habla, tenemos que distinguir varios factores en relación con los diagnósticos. El primero de ellos es identificar y tener clarísimo, que aquí es donde me van a decir, claro, pero eso es súper básico. Aún hay mucha confusión con esto. Si el problema es de eh, comunicación, lenguaje o habla. Si es una alteración que afecte la comunicación desde la parte de la interacción, desde la parte de poder interactuar con otras personas, desde la parte de poder compartir, recibir y dar con otras personas. Entonces, si el trastorno es comunicativo, si el trastorno es de lenguaje, aquí de manera general voy a decir que si es un trastorno del lenguaje, afecta la forma en la que mis ideas se convierten en palabras, ¿vale? Y después que estas palabras puedan organizarse para transmitir el mensaje. Eh, Aquí, por ejemplo, tiene que ver el tema de vocabulario, de conceptos, de organizar las palabras, de formar frases y oraciones. Entonces, tenemos aquí problemas de semántica o lexicosemántica, de pragmática, de morfosintaxis, o sea, de contenido, forma y uso, ¿vale? Y distinguir también cuando un problema es de habla. ¿Cuándo afecta la expresión oral del lenguaje? ¿Ok? Ya me comunico, ya tengo lenguaje, palabras para poder comunicar todas mis ideas, para poder interactuar con los demás. Estas palabras pueden ser expresadas oralmente con mi voz, con los sonidos que utilizo para hablar. Ahí vienen los trastornos de habla. Entonces, el primer criterio para poder distinguir los trastornos de comunicación, lenguaje y habla es justo este. Si es comunicación, si es lenguaje o si es habla, ¿vale? Siguiente criterio que tengo que tener muy claro. Este trastorno de la comunicación, ¿es un trastorno primario o secundario? ¿Y a qué me refiero con esto? Si es un trastorno secundario, es porque está vinculado, relacionado y sobre todo causado
por otra entidad clínica, otra enfermedad, otra condición, otra patología o otra alteración. Ahorita les comento un poco más de esto, pero hay patologías de la comunicación del lenguaje y del habla que fueron originadas o causadas por una patología distinta, autismo, un síndrome de Down, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, ¿vale? Algo más es lo que está generando este problema de la comunicación, el lenguaje y el habla. Y en esos casos, hablamos de que el trastorno de la comunicación o el trastorno del lenguaje o el trastorno de habla es secundario a esa condición, originado por esa condición, causado por esa condición. Ahí estamos hablando de trastornos secundarios. Por otra parte, tenemos los trastornos primarios. En el caso de los trastornos primarios, la afectación principal es del lenguaje y la afectación del lenguaje no está relacionada con otras condiciones. No hay otra cosa que esté provocando este problema del lenguaje, sino el problema del lenguaje es primario y es la principal dificultad que tenemos, ¿vale? Entonces, distinguimos trastornos secundarios de trastornos primarios. Y la otra distinción que tenemos que hacer y que tenemos que tener presente antes de pasar al esquemita es si este diagnóstico se refiere a una condición, ya sea congénita o del desarrollo, o sea, lo tiene desde que nació o se dio en momentos muy tempranos de su desarrollo, y por lo tanto afecta el desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas, o es un trastorno adquirido poslingüísticamente, es un trastorno adquirido después. Esta persona ya tenía lenguaje y algo pasó, o estaba en el proceso de desarrollo del lenguaje y algo pasó que perdió sus habilidades lingüísticas o comunicativas, o estas habilidades se vieron limitadas, disminuidas, etcétera, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer estas distinciones? Les reitero que todo esto tiene que ver con la comprensión del diagnóstico, porque ahorita que pasemos al esquema va a ser mucho más fácil que les vaya explicando cada uno, y en relación también con hacia dónde llevo mi intervención o cómo va a ser esta intervención que tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los trastornos secundarios, la intervención tiene que ser mucho más interdisciplinaria, mucho más global, mucho más integral. Seguramente vamos a tener que trabajar con especialistas de otras áreas, etcétera. Mientras que en los trastornos primarios, eh, generalmente la atención va a ser exclusiva del terapeuta del lenguaje, porque no hay alteraciones en otras áreas, sino únicamente en el lenguaje o principalmente en el lenguaje. A veces requerimos apoyo de otras áreas, a veces que sí de psicología para lo conductual, a veces que sí requerimos de audiología para que nos ayude a checar, pues si no hay algo ahí audiológico, etcétera, ¿no? Pero básicamente, el especialista principal va a ser el especialista del lenguaje o el único que va a tener, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de si la alteración es congénita o de desarrollo, lo que vamos a hacer es habilitar el lenguaje, enseñar el lenguaje, ayudar a esta persona a desarrollar sus habilidades lingüísticas comunicativas. Mientras que si estoy hablando de una pérdida de habilidades, lo que vamos a hacer es rehabilitar la comunicación, el lenguaje y el habla. Entonces, aquí estaríamos hablando también de diferencias en cómo voy a llevar mi plan de intervención, qué objetivos me voy a plantear y cómo voy a dirigir la intervención, porque en uno es ganar habilidades y en el otro es recuperar habilidades, ¿vale? Y en términos de si es un problema de comunicación, lenguaje o habla, pues también, si voy a dirigir mis objetivos hacia algo comunicativo, como habilidades básicas de la comunicación, como interacción social, como el intercambio comunicativo, como comprensión, expresión, este tipo de cosas, o si lo voy a dirigir al lenguaje, tener más palabras, tener más conceptos, organizar mejor mis palabras, usarlas mejor, o si es de habla, dirigirme específicamente a la parte de la expresión oral, porque muchas veces esto lo tenemos bien confundido. Y entonces tengo niños con problemas de habla a los cuales les hacen juegos comunicativos. No necesito un juego comunicativo, o sea, tengo niños con apraxia del habla que necesitan una intervención especificísima sobre el habla y lo tienen haciendo juegos de intercambio comunicativo, por ejemplo, ¿no? O tengo niños con un trastorno comunicativo
con un trastorno del lenguaje, que todavía no adquieren vocabulario, que no usan eficientemente sus palabras y lo tienen haciendo ejercicios oromotores para que hable mejor. Entonces, si tengo esta confusión, mis objetivos no van a estar bien claros, no van a estar bien definidos y sobre todo no van a ser pertinentes al caso y por lo tanto mi intervención no va a ser eficaz y eficiente. ¿Ok? Una vez que les he aclarado esto, ahora sí vámonos al esquema y les voy a ir mencionando que todo esto que les comenté está aquí en el esquema. Primero, todo el espacio blanco que tenemos hace referencia a todas las dificultades de la comunicación que puede haber. Dentro de estas dificultades de la comunicación, podemos tener problemas de lenguaje, podemos tener problemas de habla. Ahí abajo, ahí entre los dos cuadritos hay una línea que dice, se pueden presentar en combinación o de manera independiente. Puedo tener solo problemas de lenguaje, puedo tener solo problemas de habla o puedo tener en combinación problemas de lenguaje y problemas de habla en conjunto, ¿vale? Dentro de los problemas, aquí vienen divididos por áreas, ahorita se los explico. Dentro de los problemas de lenguaje, aquí ustedes van a poder ver marcados los trastornos primarios por un lado y los trastornos secundarios a otras condiciones, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un listado que hice de qué condiciones podrían estar asociadas con estos trastornos de la comunicación, el lenguaje y el habla. Por ejemplo, retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual, autismo, trastornos o condiciones neurológicas, ya sea congénitas o adquiridas, condiciones neuromotoras o trastornos del movimiento, por ejemplo, la parálisis cerebral, síndromes, por ejemplo, el síndrome de Down y algún otro síndrome. Hay muchísimos síndromes. Aquí puse el síndrome de Down porque es el más conocido y no podía ser exhaustiva en la lista, pero ahí di un ejemplo. Discapacidad auditiva, alguna otra discapacidad relacionada, otras condiciones o trastornos del neurodesarrollo, también enfermedades y condiciones de salud, enfermedades médicas, y también factores sociales y emocionales que pueden afectar el lenguaje o la comunicación o el habla, ¿vale? Entonces, intenté hacer esta lista bastante completilla, pero podrían faltar ahí distintas cosas e intenté utilizar términos generales que nos permitan pues englobar diferentes condiciones ahí. Por ejemplo, tengo un niño con síndrome de Cri-du-Chat o tengo un niño con síndrome de X frágil. Ah, bueno, pues aquí viene un ejemplo, pero vendría englobado aquí en síndromes, ¿vale? O tengo un niño con una dispraxia de, pues viene aquí en las condiciones neuromotoras o los trastornos del movimiento. Entonces, intenté englobarlos de manera general en esta lista, ¿vale? Eh, entonces, voy a moverme aquí, ¿dónde está? Hacia acá, porque de este lado coloqué primero a las personas no hablantes. Eh, lo coloqué fuera de los problemas del lenguaje y lo coloqué en la zona que se refiere a las dificultades de comunicación, porque el hecho de que una persona sea no hablante, es decir, que no hable, en realidad resulta ser una dificultad comunicativa que puede estar asociada, por eso se los puse aquí, a un trastorno del lenguaje o que puede estar asociada a un problema de habla, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí a los no hablantes, que ese es el término más actual que se está utilizando, no hablante. De pronto, anteriormente se les llamaba, o mucha gente, yo siempre hago esta aclaración porque luego dicen, anteriormente se llamaba, no, actualmente mucha gente sigue usando ese término, pero el término más apropiado actualmente es no hablante porque el término no verbal hace referencia a que esta persona no tiene palabras ni de expresión oral ni en su cabeza. Es decir, que en su cabeza no está pensando con palabras. Y no todas las personas que no hablan es que no tengan palabras en su cabeza. Yo siempre les doy el ejemplo, Stephen Hawking, este físico, escribió libros, daba conferencias. Claro que tenía la cabeza llena de palabras, pero no hablaba, porque tenía una esclerosis lateral amiotrófica que no, sí, tenía esclerosis lateral amiotrófica, creo, ¿no? Que no le permitía hablar, que además de que había tenido un daño en cuerdas vocales, etcétera. Entonces, la parte del habla no pasaba.
pero la parte de lenguaje y la parte verbal sí estaba ocurriendo en su cabeza. En ese caso, él utilizaba medios alternativos de comunicación para hacer esta expresión de su lenguaje. Entonces, las personas que no hablan, muchísimas sí son verbales, es decir, sí tienen palabras en su cabeza, porque verbal se refiere al uso de palabras. Entonces, hay muchas personas, tenemos peques con parálisis cerebral, tenemos peques con peques con parálisis cerebral, tenemos peques con apraxia del habla, tenemos peques con diferentes alteraciones o personas adultas que no pueden hablar, pero claro que tienen palabras en su cabeza. Entonces, por eso se desaconseja el término no verbal y se prefiere el término no hablantes. Por ahí también de pronto van a escuchar persona no oral. El término que se supone que más debemos usar es no hablante. Ahora, este término no hablante está relacionado con otras condiciones. Por ejemplo, ausencia de lenguaje. Luego nos dicen, es que este niño no tiene lenguaje. Y ahí siempre yo, por eso se los pongo aquí con un signo de interrogación. ¿De verdad no tiene lenguaje? O sea, ¿no hay lenguaje en su cabeza o es que no lo puede expresar? Entonces, yo les diría que manejaran con mucho cuidado el término ausencia de lenguaje, porque casi siempre nuestros peques sí tienen algo de lenguaje desarrollado. Yo he trabajado con peques que de verdad tienen discapacidades múltiples severas o que están en estados casi vegetativos y que en ese caso sí hablamos de que no hay lenguaje. Pero en general, en la mayoría de los casos, sí hay lenguaje, solo que no hay expresión oral. Entonces regresamos a preferir el término no hablante en lugar del término ausencia de lenguaje. Eh, También nos referimos a las personas no hablantes cuando hay una falta o limitación de la expresión oral, que es lo que ya les contaba. El lenguaje oral o no lo tienen o no les alcanza para expresar todo lo que quisieran. Entonces, en esos casos nos referimos a los no hablantes. Y el término mutismo, las personas mudas. El término mutismo se utiliza de distintas formas, por ejemplo, para referirse al mutismo selectivo o electivo. Hay personas que utilizan cualquiera de esas dos denominaciones. O hay persona que dice sordo-mudo, sabemos que eso ya no existe, o la persona es muda, ¿no? Entonces, yo también les insto a que revisemos el término mutismo o el término mudo y más bien nos vayamos a revisar qué es realmente, por qué es que esta persona no habla. Puede ser algo relacionado con un problema de lenguaje o puede ser algo relacionado con un problema de habla. Y entonces a que realmente vayamos a ver de dónde viene esto para poder ponerle el término apropiado. Si la persona no habla, entonces sí, no hablante, acuérdense que no nos gusta, o a partir de ahora no nos debería de gustar el término no verbal, más bien es no hablante, pero si alguien llega y nos dice es que este niño es no verbal, pues ya sabemos que hace referencia a una persona que no habla. Y sobre todo, buscar de dónde podría venir eso para poder ponerle la etiqueta diagnóstica correcta, ¿vale? Por ahí también, ahora que mencioné eso de las etiquetas diagnósticas, no hay que tenerle miedo a las etiquetas diagnósticas. Nada más hay que saber que la etiqueta diagnóstica no define al sujeto. El sujeto es mucho más que el diagnóstico que tiene y mucho más que la etiqueta diagnóstica que lo acompaña, ¿vale? Pero no hay que tenerle miedo a ponerle un diagnóstico. Los diagnósticos guían nuestra intervención, los diagnósticos nos ayudan a ver, a saber qué está pasando, a saber por qué está pasando y a saber qué vamos a hacer con esto. Entonces, no hay que tenerle miedo al diagnóstico, hay que tenerle miedo a los diagnósticos mal hechos. Por eso vamos a revisar los términos para que los diagnósticos nos salgan maravillosamente a partir de ahora. Poner los diagnósticos correctos es apropiado, es adecuado y nos va a ser de mucha ayuda. Pero sí hay que saber que la persona va más allá de su diagnóstico, ¿ok? Entonces, voy a irme aquí al cuadrito de problemas del lenguaje. Y casi siempre que explico esto de los problemas del lenguaje, les explico lo que ya les comentaba al principio. A ver, hace rato se me olvidó comentarles que de este lado, aquí tengo los trastornos postlingüísticos, ¿no? Que es la afasia y estos otros son trastornos del desarrollo. Acuérdense que también les dije que teníamos que identificar esto. Casi siempre que empiezo hablando de esta parte del esquema, empiezo contándoles sobre los hablantes tardíos. Hablantes tardíos es una explicación de lo que le pasa a los niños. No es una etiqueta diagnóstica oficial, es una etiqueta diagnóstica provisional que se utiliza en niños. Aquí les puse además las edades de algunas cosas. Es una etiqueta diagnóstica provisional
que más bien explica lo que le está pasando al niño. Es un niño que se está tardando en hablar, es decir, que no habla o habla poco cuando ya debería estar teniendo un mayor desarrollo lingüístico, ¿vale? Entonces, es una etiqueta diagnóstica que se usa con los niños de 2 y 3 años que nos indica que el niño no está hablando y que sobre todo sirve para levantar una banderita roja y decir, algo está pasando con este niño, que este niño no está hablando y por lo tanto tenemos que hacer dos cosas. Uno, buscar de dónde viene esto de que el niño no esté hablando. Y dos, dar una intervención temprana. Yo siempre les digo que todos los hablantes tardíos, sea cual sea la causa, y sea que vaya o no vaya a remitir por sí mismo, es importante que reciban estimulación enriquecida del lenguaje en edades tempranas. Una parte de los hablantes tardíos remite por sí mismos o remite solito, es decir, solito se les quita. Cuando crecen, maduran y hablan. No hay estadísticas que nos digan qué porcentaje es, hay estadísticas que dicen que el 50, hay estadísticas que dicen que el 70%, no sabemos, pero también sabemos que hay una gran parte de niños que no remite por sí mismos y que esto solo lo descubrimos cuando pasa el tiempo. Entonces, que si nos esperamos, van a darle los 5 o 6 años y vamos a decir, ay, no habló. Entonces, creo que sí hace 3 años le debemos haber dado terapia o lo debimos haber estimulado. Entonces, es bien importante que no esperemos que pase ese tiempo, porque además el hecho de que un niño sea hablante tardío sí tiene una causa. Puede ser inmadurez, pueden ser distintas cosas. Pero lo que ahorita está provocando que ese niño se tarde en hablar, después le puede dar problemas para la adquisición de la lectoescritura, para la adquisición de otros aprendizajes. Entonces, si desde ahorita lo atendemos y lo trabajamos cuando es chiquitito, le vamos a ahorrar muchos problemas a futuro. Entonces, todos los hablantes tardíos, considero yo, que deben ir a estimulación enriquecida del lenguaje, ya sea que se les dé en casa, ya sea que se las dé un profesional, ya sea que se les dé en grupo, ya sea que se les dé de manera terapéutica, ya sea que se les dé de manera individual, depende de cada caso. Ahora, hay un término de hablantes tardíos, dependiendo del autor que consultemos, que nos dice que hay dos tipos de hablantes tardíos, los que son secundarios a otras condiciones y los que son, por decirlo de alguna forma, hablantes tardíos puros o que no tienen asociaciones con otras condiciones, sino que únicamente hacen referencia a los problemas de lenguaje. Solo es un niño que no tiene otra razón para no estar hablando y que no está hablando, ¿vale? Eh, por eso les puse aquí como esto en punteadito, porque hay algunos profesionales que dicen que sí se vale esto y otros que no. Yo digo que pues, si el niño se está tardando en hablar, es un hablante tardío y que hay que encontrar la causa. Como ya lo comentábamos, el hecho de que sea hablante tardío puede estar vinculado a cualquiera de estas otras condiciones que estábamos comentando. Y en ese caso, el término hablante tardío se cambia lo más rápido posible al diagnóstico oficial, ¿ok? Si yo tengo un hablante tardío que la mamá llegó y me dijo, este niño se está tardando mucho en hablar y yo dije, ah, es un hablante tardío, bueno, vamos a investigar de dónde viene. Y resulta que tiene discapacidad auditiva, pues entonces ya le quito el término hablante tardío, ya digo que es un niño que tiene un problema de lenguaje asociado con la discapacidad auditiva, por ejemplo. O a lo mejor nos damos cuenta que pasa por un proceso diagnóstico y tiene autismo. Entonces decimos que es un niño que tiene un problema de comunicación, lenguaje y habla relacionado con el autismo. Entonces ahí ya cambia el diagnóstico. Por eso el término hablante tardío no es un diagnóstico oficial, es una etiqueta diagnóstica provisional. Importante. No podemos tener hablantes tardíos de 5, 6, 7 años. El término hablante tardío se ocupa en 2, 3 años, 3 años y medio. Se supone que a los 4 años, un niño que tiene 4 años, ya no lo podemos considerar un hablante tardío, ya tendría que tener una etiqueta diagnóstica oficial, ¿vale? Entonces, en este proceso podemos encontrar si es una de estas y en ese caso hablaríamos de un trastorno del lenguaje relacionado con esto. Ok. Ahora, resulta que no había nada de esto y que en realidad era algo meramente lingüístico. De aquí hay dos opciones. Que sea algo madurativo y que esta parte madurativa haga que el niño se esté tardando en hablar y en ese caso, el hablante tardío, si ya pasa de los 3 años, se hace uso del término retraso del lenguaje.
Aquí, si ustedes se fijan, les anoté que este término de retraso de lenguaje es menor para los niños menores a 5 años. Entonces, ahí de pronto había como un limbo en denominaciones, pero si yo tengo un niño de 4 o 5 años que no puede ser considerado que tiene un trastorno de desarrollo del lenguaje, no tiene alguna asociación con otra situación y que se está tardando más en hablar, hablamos de un retraso del desarrollo del lenguaje. Anteriormente se le llamaba retraso simple del lenguaje. Y esta etiqueta, este diagnóstico se puede utilizar a los 4 o a los 5 años, ¿vale? No más de 5 años. De pronto me llegan niños de 7 años que tienen un retraso del desarrollo del lenguaje. No, a esa edad ya no se puede utilizar. Cualquier niño que tenga más de 5 años y continúe con dificultades lingüísticas, segurísimo, o tiene algo de aquí o tiene un trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿vale? Ahora, el trastorno de desarrollo del lenguaje es un trastorno específico del lenguaje. Anteriormente se llamaba tal cual trastorno específico del lenguaje o TEL. Quiere decir que la afectación principal está denme un segundito. Lo siento. Entonces, una parte de los hablantes tardíos, en realidad lo que tienen es un trastorno de desarrollo del lenguaje. Por ahí, por ejemplo, especialistas como Gerardo Aguado nos dicen, todos los trastornos de desarrollo del lenguaje en realidad empezaron como un hablante tardío o un retraso del lenguaje. Es que si tiene un trastorno de desarrollo del lenguaje, claro que se va a tardar en hablar y claro que su lenguaje va a estar desfasado o retrasado en su desarrollo. Entonces, todos los trastornos de desarrollo del lenguaje inicialmente se veían como hablantes tardíos. ¿Todos los hablantes tardíos van a tener trastorno de desarrollo del lenguaje? No. Algunos van a tener otras condiciones que generan que este niño se tarde en hablar, otros van a tener un retraso madurativo del lenguaje, pero una parte, ¿cuánto? No sabemos. No hay números específicos porque los estudios, muchas veces los papás, pasa que el niño se tarda en hablar y ya no habla, entonces no reportan este tipo de situaciones. Entonces no tenemos números confiables sobre cuánta es la prevalencia de situaciones, de alteraciones comunicativas en las edades tempranas, ¿vale? Pero sí una parte de los hablantes tardíos va a tener trastorno de desarrollo del lenguaje. El trastorno de desarrollo del lenguaje oficialmente se puede empezar a diagnosticar a partir de los 4 años. Por eso aquí les puse, niños mayores de 4 años ya pueden ser diagnosticados oficialmente con trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿ok? Y se los decía hace ratito, cualquier niño de más de 5 años que no tenga algo asociado, ya no puedo decir tiene un trastorno de desarrollo del lenguaje, en realidad lo que tiene es un trastorno de desarrollo del lenguaje. ¿Cuál es la historia? Bueno, a principios del siglo pasado empezaron a estudiar las afasias. Las afasias son trastornos postlingüísticos que pasan en personas generalmente adultas. Ahorita hablo un poquito de las afasias, pero empezaron a estudiar las afasias, que algo le pasaba a las personas que no podían hablar, que perdían sus habilidades comunicativas, lo llamaron afasia. Después se dieron cuenta que había niños que tenían características similares. Entonces dijeron, a ver, este niño tampoco puede hablar como aquel adulto que tiene afasia. Entonces vamos a decir que este niño tiene afasia infantil. Entonces así se le empezó a nombrar afasia infantil. Pero después dijeron, no, la afasia es cuando pierdes las cosas, cuando pierdes el lenguaje. Y estos niños en realidad nunca lo han tenido, nunca han tenido lenguaje. Por eso no puede ser una afasia infantil, eso es una contradicción, no puede pasar. No puede ser que este niño que nunca ha tenido lenguaje tenga una afasia. Entonces empezaron a llamarlo disfasia, ¿ok? Se le empezó a llamar disfasia porque había una alteración en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Este término se usó hasta hace como unos 20 años más o menos. Y de unos 20 años para acá se le empezó a llamar trastorno específico del lenguaje o TEL. El término TEL vino a sustituir el término disfasia.
Si nos leemos algunos libros de hace unos 15 años, hace unos 20 años más o menos, incluso hace como unos 12, 10 años, quizá nos vamos a encontrar todavía el término disfasia si leemos artículos de esa época. Por ejemplo, Mark Montfort, que se nos acaba de morir hace poquito, Mark Montfort tiene un libro buenísimo que se llama Los niños disfásicos. Todavía ahí maneja algunos términos anteriores, pero por ejemplo en términos de intervención, tiene unas ideas maravillosas y unas actividades maravillosas. Ese libro que se llama Los niños disfásicos. Pues porque lo escribió cuando el término que se usaba era disfasia. Después ese término les digo que se cambió a trastorno específico del lenguaje porque se quería hacer referencia a la especificidad del trastorno. No hay alteraciones en otras áreas, hay alteraciones específicamente en el lenguaje. Solo que después se dieron cuenta que podía haber alteraciones en otras áreas relacionadas con el desarrollo del lenguaje, que aunque no había una asociación con estas otras condiciones, sí había alteraciones, por ejemplo, en memoria de trabajo, etcétera. Entonces, en el consenso del Catalyst que se hizo en el 2017, un montón de especialistas en trastorno del lenguaje decidieron que el término oficial iba a ser trastorno de desarrollo del lenguaje, que se abrevia TDL, y que este término sustituía al término trastorno específico del lenguaje. Si leemos algunos libros, por ejemplo, de hace como 10 años, vamos a encontrar, Gerardo Aguado, por ejemplo, regresando a él, tiene un libro maravilloso que se llama Trastorno específico del lenguaje. Eh, Asociaciones se llamaban, asociación del trastorno del lenguaje, etcétera. Muchos de esos pues ya se hicieron hace un tiempo y aunque tienen referencias e información valiosa, pues tienen el término anterior. Se supone que del 2017 para acá, o sea, hace ya 7 años, ya no deberíamos estar utilizando otro término más que este. Aunque yo conozco todavía especialistas que siguen utilizando el término TEL o porque llegamos a la referencia de artículos o de otros libros, vamos a encontrar por ahí el término TEL, pero hacen referencia a lo mismo. Incluso si leemos un libro que diga disfasia, pues hace referencia a lo mismo. Por ahí de pronto me encontré alguien que decía, no, son trastornos diferentes y sí existe la disfasia. En realidad, pues es llamarle de distintas formas a la misma situación. Por eso aquí abajo yo les pongo con asterisco otros términos que podrían encontrarse, pero que ya se desaconseja su uso actualmente, ¿vale? Entonces, en relación con con los trastornos de desarrollo del lenguaje, les decía yo que 2 a 3 años hablantes tardíos. Si ya lo podemos definir a partir de los 4 años, hablamos de un trastorno de desarrollo del lenguaje. Definimos también si esto está secundario o asociado con otra condición. Y en el caso de que no sea ninguna de estas dos cosas y el niño tiene entre 4 y 5 años, podemos utilizar el término retraso de desarrollo del lenguaje para situaciones más madurativas. Por otro lado, tenemos por aquí los trastornos del lenguaje que le dan a las personas, generalmente a los adultos, que ya tenían lenguaje y lo perdieron, la parte postlingüística que les decía. Y en ese caso hacemos referencia a las afasias. Hay muchos tipos de afasia, dependiendo de las manifestaciones que tengan, y hay muchas clasificaciones. Entonces, ahorita no nos vamos a meter en clasificaciones de afasia, pero lo que es importante entender es que la afasia es un trastorno de origen neurológico postlingüístico, es decir, la persona pierde habilidades lingüísticas que ya tenía ganadas y ya tenía conseguidas a causa de algo neurológico, de algo que dañó su sistema nervioso y que dañó la parte del sistema nervioso que hacía que pudiera tener lenguaje. ¿Ok? Y aquí voy a ser bien precisa, nos estamos refiriendo al lenguaje, vocabulario, morfosintaxis, formación de oraciones, hablar, escribir. Pero es bien importante distinguirlo de los trastornos de habla neurológicos que lo pueden acompañar, como son la disartria o la praxia. Ahorita les explico un poquito eso. Pero si yo estoy diciendo afasia, es que no hay lenguaje en vocabulario, en creación de conceptos, en creación de frases y oraciones, en comprensión y en expresión. Y si el tema es que no puede hablar, producir oralmente los sonidos, entonces estamos hablando de una disartria o de una apraxia que, ¿qué creen? Muchas veces vienen acompañados. La afasia puede venir acompañada de trastornos de habla y es muy común que tenga comorbilidades, ¿ok? En el caso de la afasia, es causada por daño neurológico, ya sea, por ejemplo,
por infecciones, ya sea por traumatismos craneoencefálicos, ya sea por eventos cerebrovasculares de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, pero hay un daño neurológico por un factor, ya sea del ambiente o de la propia persona, pues un factor externo que daña neurológicamente. Les decía que esto generalmente pasa en adultos, aunque también pasa puede pasarle a un adolescente que ya tiene su lenguaje desarrollado, puede pasarle a un adulto joven que tuvo un accidente, por ejemplo, puede pasarle a un adulto más o menos de mi edad, que a lo mejor un aneurisma, un derrame cerebral, algo pasó, puede pasarle a un adulto mayor que tiene ahí un evento cerebrovascular, puede pasarle a cualquier adulto, pero puede pasarle incluso a adolescentes y también podría pasarle a niños que ya tengan desarrollado su lenguaje. Ese es el único momento en el que el término afasia infantil puede ser usado. Por ejemplo, mi hija tiene 5 años, habla maravillosísimamente. Yo espero que no, pero si mañana tuviera un accidente y ella tuviera un daño neurológico por ese accidente y ella perdiera su lenguaje, entonces sí podríamos hablar de afasia infantil. Y miren que les voy a contar que yo, en todos los años que llevo trabajando, he visto todo lo que les voy a contar, todo lo que viene en este esquema, lo he visto, menos afasias infantiles. Si alguien de aquí alguna vez ha visto una afasia infantil o algún día le llega alguna afasia infantil, es decir, un niño que por alguna condición pierda su lenguaje, sé que existen, a mí nunca me ha tocado, es lo único que de verdad nunca me ha tocado, un niño con una afasia infantil, pero teóricamente existen y por ahí debe haber, pero yo de manera cercana no he conocido ninguno. Entonces, el término afasia es para cuando algo pasa. Miren, aquí me dice Gaby que el EBC más joven que tienen registrado es de 15 años, un adolescente. Yo también he visto adolescentes. Adolescentes sí he visto. Gaby dice que conoce a alguien que tenía 10. Ay, miren, Gaby nos dice que ella tuvo un caso de afasia infantil de 10 años y Raquel dice que ya tuvo un caso de un niño que por caerse de un tercer piso con 6 años perdió su lenguaje. Entonces, en estos casos, de estos dos que nos contaron de 16 años, sí se estaría hablando de una afasia infantil. Ya tenía su lenguaje y lo perdió por un accidente neurológico. Yo, así como Gaby nos dice que ella ha visto uno de 15, me parece que el más joven que yo he visto, 14 y el otro 17. Todos los demás han sido adultos, ¿sí? Y he conocido otros colegas que han tenido adolescentes, pero niños no había conocido ninguno. Ok, ahora, eh, independientemente de la etiqueta diagnóstica que yo ponga, de si es un trastorno de desarrollo del lenguaje, si es un retraso en el desarrollo del lenguaje, de si es una afasia o de si es un trastorno del lenguaje secundario a otras condiciones, es bien importante que cuando yo dé mi diagnóstico, indique cuáles son las manifestaciones que hay en contenido, forma y uso. Es decir, en la semántica y el léxico, en la morfología y la sintaxis, si hay alteraciones de habla o si hay alteraciones en la pragmática del lenguaje. Ya dije qué etiqueta diagnóstica le voy a poner, pero además tengo que caracterizar esa etiqueta diagnóstica, es decir, dar las características que tiene este trastorno del lenguaje. Por ahí, por ejemplo, cuando Franklin Susannivar habla de los diagnósticos de problemas del habla, habla del diagnóstico nosológico, que es poner la etiqueta diagnóstica, del diagnóstico etiológico, que es indicar la causa de dónde viene esto, y de indicar el diagnóstico sintomatológico o la sintomatología que hay. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de contenido, forma y uso, cómo está afectado el lenguaje. Miren, Yari nos dice que ella tuvo un niño de 7 años por un accidente automovilístico. ¿Ven? Esto de tener grupos para compartir hace que pues que ya vayamos conociendo un poco más. Y Loli nos dice que tuvo uno que en su momento tenía 7 años y el de Gaby Heredia tuvo isquemia, ¿ok? Entonces, ya vimos que sí puede haber afasias infantiles, pero que se refieren a estos niños que perdieron su lenguaje, ¿ok? Entonces, en términos de problemas de lenguaje, hay que identificar las manifestaciones en contenido, en forma y en uso. Por aquí afuera, afuera del cuadrito de trastornos del lenguaje, pero dentro de los trastornos de la comunicación, yo he colocado el trastorno de la comunicación social. El trastorno de la comunicación social, como su nombre lo indica, yo considero que es un trastorno más comunicativo.
no tanto lingüístico, sino comunicativo. Por eso lo coloqué fuera de la parte de problemas del lenguaje, pero dentro de los problemas de la comunicación. Este término trastorno de la comunicación social vino a suplir lo que anteriormente se llamaba TEL semántico pragmático o un trastorno semántico pragmático del lenguaje. Cuando se llamaba TEL, había una clasificación y dentro de esta clasificación, uno de los tipos de TEL se llamaba TEL o trastorno semántico pragmático. Ese término ya no se está usando y se ha sustituido por el trastorno de la comunicación social, que incluso sí viene indicado en el DSM, ¿vale? Y se refiere a estas dificultades comunicativas para interactuar con otras personas. Por lo tanto, es un trastorno más relacionado con el uso del lenguaje y por eso aquí le puse estos puntitos que vinculan con el uso del lenguaje, ¿vale? Pero lo dejé aquí de este lado de problemas de lenguaje, o sea, en esta parte como de arribita, pero yo considero que ya no es parte de los problemas del lenguaje, sino de la comunicación, ¿ok? En algunos casos puede requerir intervención relacionada con el lenguaje, pero sobre todo va centrado a la pragmática del lenguaje. Ok, con eso estaríamos cubriendo los diagnósticos relacionados con lenguaje. Y entonces lo que nos queda revisar ahorita son los diagnósticos relacionados con el habla, ¿vale? Los problemas de habla, a ver, el DSM nos dice son problemas fonológicos porque son problemas de pronunciación. Y se queda cortisísimo. En realidad, los problemas de habla se diagnostican o se les da estas clasificaciones diagnósticas o estas etiquetas diagnósticas en relación con el momento del proceso de habla que está afectado. El habla, pues ya sabemos que tiene distintos componentes. ¿Cuál de esos componentes está afectado? Entonces así clasificamos los problemas de habla. A ver, el habla parte del lenguaje, tengo una idea, la convierto en palabras, ahí viene el lenguaje. Y después estas palabras, bueno, identifico los sonidos que vienen, luego planeo cómo decir esos movimientos, luego mi cerebro manda la ejecución de esos movimientos y luego los ejecuto oromotoramente y luego ya hablo, ¿no? Y en ese proceso pues viene la parte de la producción de voz y de que se enriquezca a través de los resonadores, etcétera. Entonces, dependiendo el momento de la producción del habla que esté afectado, pues es que vamos a tener una etiqueta diagnóstica distinta, porque esto afecta a los diferentes componentes del habla. Puse hasta acá primero los problemas de fluidez y ritmo. Muchas veces nos hablan de problemas solo de fluidez, pero hay algunos especialistas que les gusta incluir ambas cosas, fluidez y ritmo. Y dentro de estos problemas de la fluidez y el ritmo, el más notorio, el más conocido, del que más se habla, el más importante por términos de cantidad de personas que lo tienen y de las repercusiones que tienen, es la tartamudez. Aquí les puse también con el asterisquito, que aquí abajo les puse, el asterisco significa término anterior o en desuso. Hay personas que lo llaman disfemia, ¿ok? Pero si tenemos disfemia, hace relación a la tartamudez. Aquí en relación con los términos, eh, a ver, a veces se busca utilizar un término que le dé la vuelta a estos términos peyorativos que se utilizaban anteriormente. A ver, durante mucho tiempo, el decir autismo, el decir retraso, el decir tartamudo o tartamudez era empleado de manera peyorativa. Por eso, en contra del uso peyorativo de estos términos, se crean términos que son como más técnicos. Disfemia, disfluencia, trastorno generalizado del desarrollo, persona con autismo, porque, o condición, pues sí, trastorno generalizado del desarrollo. Para no decir autismo, pues decimos trastorno generalizado del desarrollo buscando darle la vuelta a este uso inapropiado de los términos. Pero después de que pasa esto, viene otro momento en los términos diagnósticos donde la gente se empodera y dice, a ver, sí, sí tengo una disfemia o una disfluencia. En realidad soy tartamudo y no tiene nada de malo decir que tengo tartamudez. Y tartamudez ni es peyorativo, ni es malo, ni es inadecuado y no tiene por qué afectarme negativamente el decir que tengo tartamudez. Lo mismo pasó con el autismo. A ver, no tengo un trastorno generalizado del desarrollo, tengo autismo.
Y decir que tengo autismo no es malo, no tiene por qué afectarme negativamente. Decir autista no tiene por qué ser un término peyorativo. Y por eso se están retomando estos términos. Por ejemplo, esta parte de persona con autismo o persona autista. Bueno, pues las personas autistas dicen, ok, hubo este movimiento de la persona primero y luego con autismo, pues para que no se ocupara de manera inapropiada el término autismo. Pero en realidad las personas con autismo dicen, a ver, ya nos empoderamos lo suficiente como para poder decir soy autista e incluso hay un día del orgullo autista porque estaba leyendo una de las dudas. em, este Día del Orgullo Autista, porque sí, estoy orgulloso de decir que tengo autismo y el autismo es una parte de lo que soy. A ver, no es lo único que soy, lo que decíamos hace rato. La etiqueta diagnóstica no me define completamente, pero es importante en mí decir que soy autista porque eso me hace cobrar identidad, ¿no? Es una parte de mi identidad. Entonces, lo mismo pasó con el término tartamudez, ¿vale? El término tartamudez, pues ahora es el término más apropiado. En algún momento se dijo, no, no utilicemos el término tartamudez, vamos a llamarlo disfemia o incluso disfluencia. La verdad es que disfluencia hace referencia a la manifestación. Hay una falta de fluidez, por eso se le llama disfluencia. Pero en realidad disfluencia tenemos todos. Todos cuando hablamos tenemos a veces más fluidez y a veces menos fluidez, por lo tanto a veces tenemos disfluencias. La tartamudez viene cuando esta cantidad de disfluencias es tanta que se convierte en algo patológico, algo que impide la comunicación eficiente o limita la comunicación o dificulta la comunicación de la persona que tiene la tartamudez. Por lo tanto, solo cuando hay esta intensidad y frecuencia importante de disfluencias, entonces ya hablamos de tartamudez. Y en relación con eso, acabo de decir que cuando hay tanta disfluencia tan intensa o tan frecuente que afecta la comunicación del sujeto, entonces hablamos de tartamudez. Y dije afecta la comunicación. Hay especialistas, como Gonzalo Leal, que dicen que la tartamudez no debe ser considerada únicamente un problema de habla, sino que la tartamudez debe ser considerada un problema de comunicación. Por eso le puse esta flechita aquí que dice que en una de esas, la tartamudez, dejamos de referirnos a ella como trastorno de habla y empezamos a referirnos a ella dentro de los trastornos de la comunicación, ¿vale? Entonces, esto es la tartamudez. Ahora, la tartamudez se puede presentar desde que somos niños, se puede presentar en niños o en adultos. Por aquí puse por fuera las disfluencias propias del desarrollo del habla. Vean que no lo puse en un cuadrito gris como todos los demás trastornos, porque las disfluencias propias del desarrollo del habla no son un trastorno, son parte del desarrollo normal evolutivo de los niños, ¿vale? Y en ese caso, por eso lo puse disfluencias propias del desarrollo del habla. Anteriormente, a esto se le llamaba tartamudez evolutiva, ¿no? O disfemia evolutiva, o disfemia orgánica, o ya no se debe utilizar ese término. El término tartamudez hace referencia a cuando hay un problema o trastorno comunicativo y del habla. Si es una disfluencia propia de la edad, ¿qué es lo que va a pasar? Niños, generalmente entre 2 y 5 años, pero hay autores que nos dicen que incluso hasta los 7 años pueden presentar estas disfluencias propias del desarrollo del habla y que se van a quitar solitas, remiten por sí mismas. Tiene que haber ciertas condiciones para que yo diga si es algo propio del desarrollo del habla o si es una tartamudez. Las principales diferencias, o sea, ya habrá especialistas que nos hablarán más sobre esto, quizá. Va a haber una clase, creo, va a haber una charla de tartamudez, ¿verdad, Gaby? Ya nos hablará más sobre esto, pero, por ejemplo, las disfluencias propias del desarrollo del habla se caracterizan por que no hay condicionantes emocionales, se caracterizan porque el niño ni siquiera se da cuenta que está tartamudeando, porque no hay alteraciones físicas, porque no hay bloqueos, porque generalmente lo que se tartamudea son palabras monosílabas, completitas. Les digo yo un poco, es como cuando el Chavo del Ocho decía, vamos a jugar al parque y vamos a jugar a la pelota.
Entonces, el niño sigue su comunicación, el niño no se da cuenta que está teniendo una dificultad para hablar. Generalmente lo que repite son la, el, monosílabos. No hay tensión física, no hay bloqueos del habla importantes, no hay una situación emocional, afectiva, social relacionada con esto. En cambio, la tartamudez, ya sea en adultos, en adolescentes o en niños pequeñitos, hay niños de 3, de 4, de 5, de 6 años que sí tienen tartamudez. ¿Cuál sería la diferencia? Estos niños con tartamudez presentan bloqueos. Estos niños con tartamudez se dan cuenta que están tartamudeando. Estos niños con tartamudez tienen situaciones emocionales o sociales relacionadas. Estos niños con tartamudez presentan manifestaciones físicas, elevación del tono, distorsión de la voz porque se aprietan las cuerdas vocales, hay bloqueos. Entonces, ya en nuestra clase de tartamudez, el especialista nos va a venir a hablar más y nos va a sacar más de dudas sobre esto. Pero estos son algunos parámetros que podrían ayudarnos a distinguir entre ambas cosas, ¿vale? La tartamudez nunca es normal en el desarrollo de decir, ay, es que es normal que tartamudee, porque tartamudez, si uso la palabra tartamudez, estoy haciendo referencia a la dificultad comunicativa. Si no, podemos decir que tiene disfluencias propias de su desarrollo, que son parte de la evolución del lenguaje y que van a remitir solitas. Es, por decirlo de una forma súper burda y coloquial, cuando la cabeza de los niños va más rápido que su boca o cuando la boca de los niños va más rápido que su cabeza pensando las palabras y entonces se dirían los abuelitos, se trastabilla. Entonces ahí le cuesta coordinar, pero esto es parte del desarrollo regular del habla y en algún momento logrará la coordinación. Pero es bien importante identificar que no sea una tartamudez, porque si es tartamudez de manera patológica, eh, hay que llevarlo con un especialista en tartamudez que pueda dar el diagnóstico correcto y la atención correcta, ¿vale? En el caso de que sea una disfluencia propia del habla, se quita si no le hacemos caso y les decimos a los papás que deben concentrarse en lo que su hijo les está diciendo y no en cómo les está diciendo, que no lo corrijan, que no le digan que respire, que no le diga detente, habla, piensa cómo estás hablando, que no, que sigan ellos la conversación, la comunicación y que esperen a que remita. Generalmente desaparece 2 semanas, 2 meses, generalmente desaparece solito en relativamente poco tiempo, ¿ok? Aquí mismo en esta columna, aunque fuera los problemas de fluidez y ritmo, puse los problemas de prosodia. Los problemas de prosodia hacen referencia a estas alteraciones del ritmo, de la entonación, de la musicalidad del habla. Por ejemplo, yo tengo un paciente que habla así, que habla así, que habla así, todo el tiempo habla así y lo que quieras que te diga habla así. Tengo otro paciente que habla así todo el tiempo. Tengo otro paciente que habla así todo el tiempo. Hay una alteración en el ritmo. Nos pasa mucho, por ejemplo, con los peques con autismo, por ejemplo. Hay pacientes que hablan así todo el tiempo y súper planito, ¿no? Pueden ser alteraciones en el tiempo, en el timing, pueden ser alteraciones en el ritmo, pueden ser alteraciones en el tono de voz, pueden ser alteraciones en la combinación de todo esto, en las pausas que se utilizan, ¿vale? Entonces, puede ser que no utilice las pausas de la forma en la que lo estamos esperando, que cambie la entonación, que la entonación sea muy monótona, que haya muchos quiebres vocales, pero en relación con esta musicalidad del lenguaje. Esos son los problemas de prosodia. Por eso los coloqué aquí más o menos, porque pues, también hay alteraciones de ritmo cuando hay problemas de prosodia, ¿vale? Eh, y luego, tenemos cuando está afectada la producción de voz. La producción de voz viene de la laringe, de las cuerdas vocales, ¿ok? Entonces, cuando hay problemas con la producción del sonido que se hace en la voz, en las cuerdas vocales, tenemos afonía porque no hay voz o disfonía porque hay una alteración de la calidad de la voz. Tenemos estas voces muy roncas, muy sopladas, tenemos voces con quiebres vocales, los típicos gallos, tenemos voces súper agudas, tenemos voces muy graves, tenemos voces, también va a haber una charla específica de voz.
porque hay especialistas mucho mejores que yo en voz. Yo, una de las áreas que no trabajo son los problemas de voz. Entonces, básicamente lo que les voy a decir es que si no hay voz, es afonía, y si hay alteraciones en la calidad de voz, hay disfonía. Y esto puede tener causas ya sea orgánicas, porque hay algo anatómico, o funcionales, porque no estamos usando bien la voz. Y también, por eso les puse I o, porque hay causas mixtas donde la alteración es tanto orgánica como funcional, ¿ok? Y en esta misma columnita puse los problemas de resonancia, porque hay especialistas que lo consideran dentro de los problemas de voz, hay especialistas que lo consideran problemas aparte. Y los problemas de resonancia tienen que ver con cómo se enriquece mi voz con el uso de los resonadores, con el uso de las cavidades de mi cráneo, de mis huesos, de mi pecho, etcétera, ¿no? La producción de voz, voy a igual hacer un ejemplo, es como si tuviera yo una guitarra, toco las cuerditas, suenan de cierta forma dependiendo cómo las toque, más arriba, más abajo, más cortas, más estiradas, más gruesas, más delgadas, pero lo que le da, lo que enriquece el sonidito que hace la cuerda es todo el cuerpo de la guitarra. La madera de la guitarra, o lo de lo que se echa la guitarra, el hueco que tiene la guitarra. Eso es la resonancia que hace la guitarra. Bueno, pues lo mismo pasa con mi voz. Yo produzco voz en la laringe con mis cuerdas vocales, pero esa voz se enriquece con las diferentes estructuras anatómicas y los espacios de mi cuerpo. Entonces, les digo, hay profesionales que indican que los problemas de resonancia se consideran dentro de los problemas de la voz y hay de diferentes tipos. Ya nuestro especialista en voz nos contará un poco más sobre eso. Yo aquí nada más indiqué hipernasalidad o hiponasalidad, que es cuando hablamos con mucha nasalidad porque sale mucho aire de la boca al hablar. Por ejemplo, que yo estuviera hablando así porque hay mucho aire que se está mandando que está saliendo por la nariz, ¿vale? En México los llaman gangosos y hay diferentes formas de mencionarles. Esto puede ser orgánico o puede ser funcional. Y también hay los temas de hiponasalidad, que es cuando hay menos salida de aire por la nariz y entonces suena como cuando estamos enfermos de la nariz y entonces hablamos solo por la boca y no hay salida del aire por la nariz. Suena como cuando estamos mormados o congestionados de la nariz, cuando estamos enfermos. Y esto igual puede ser orgánico o puede ser funcional, ¿vale? Este, en algún momento, a mí, por ejemplo, cuando iba en la universidad, me enseñaron que esto podía llamarse rinolalia abierta o rinolalia cerrada, pero es un término que yo, la verdad, ya tiene mucho que no lo he oído. Si ustedes lo han oído, pues haría referencia a esto y cuéntenme si lo han oído últimamente. Pero en realidad, en este sentido, se habla más de la hipernasalidad o de la hiponasalidad. Y bueno, ya ahí por ahí alguien nos contará, algún especialista más, sobre cuáles son en realidad los problemas de voz y de resonancia. Yo les hago estos comentarios generales sobre estos diagnósticos y ahora sí, lo último que vamos a comentar el día de hoy es sobre los problemas de sonidos del habla, ¿ok? Es decir, los problemas de pronunciación, ¿vale? Los problemas de pronunciación hacen referencia justo a si hay dificultades para pronunciar los sonidos con los cuales vamos a hablar. Se les llama de muchas formas. Hay quien les llama trastornos articulatorios, hay quien les llama trastornos fonéticos, hay quien les llama trastornos fonológicos, hay quien les llama trastornos fonéticos fonológicos, hay quien les llama problemas de pronunciación, hay quien todavía les continúa llamando dislalias. En Estados Unidos, de manera, la parte angloparlante hizo una actualización al término y decidió llamarlos em, Speech Sounds Disorders, ¿ok? Y se hicieron traducciones al español. Les digo que de estas personas que está haciendo traducciones constantemente, tenemos a Franklin Susaníbar y Franklin Susaníbar decidió traducirlo como, o su equipo de colaboradores, o etcétera, decidió traducirlo como trastorno de sonidos del habla, abreviado TSH, ¿ok?
En inglés se llama Speech Sounds Disorders y este disorders del inglés tiene muchas traducciones. Se puede traducir como trastorno, se puede traducir como alteración, se puede traducir como discapacidad, se puede traducir como problema, se puede traducir como desorden, se puede traducir de muchas formas. El que se ha popularizado y el que se utiliza, les digo, por ejemplo, si leemos estos escritos o la prueba que ha hecho Franklin Susanier, se llama, tenemos el TSH, trastorno de sonidos del habla. Yo aquí tengo un asunto con eso y sé que no soy la única persona que lo tiene porque he oído a diferentes colegas sobre esto, en que en Latinoamérica y en español el término trastorno es muy patologizante. Y en realidad trastorno de sonido del habla hace alusión a cualquier trastorno de la pronunciación. Entonces, si tengo un niño que no puede decir la R, pues tendría que ser diagnosticado con un TSH o un trastorno de sonidos del habla. Y llegar con un escrito a la escuela que diga este niño tiene un trastorno del habla, ¡pum! Puede ser una bomba. Entonces, la verdad es que yo prefiero las otras traducciones que se hacen del término disorders. No es que estén mal o bien, es que se ajustan dependiendo del contexto comunicativo que tenemos en español. Yo prefiero llamarlo problema de sonidos del habla. Entonces, cuando yo les doy una clase o cuando me van a dar una conferencia o cuando yo voy a estar hablando de problemas de sonidos del habla. He oído otros colegas que lo llaman desorden del sonido, de los sonidos del habla o alteración de los sonidos del habla, ¿vale? Entonces, aquí yo en mi esquemita le puse porque lo hice yo y porque prefiero ese término, problema en la producción de sonidos del habla, pero aquí abajo también les dejé el otro, que fíjense que no viene con asterisco porque ese sí se usa, TSH o trastornos de sonidos del habla, y abajo les puse que, pues cuando yo estudiaba se llamaba dislalia, ¿no? Anteriormente, pues el término que se usaba era dislalia, ¿ok? Ahora, cuando yo empecé a enseñar, hace muchos años, pues yo enseñaba dislalias y yo les decía que las dislalias siempre tienen apellido, que las dislalias tienen un apellido dependiendo de su etiología o de las manifestaciones que tengan, ¿vale? Entonces siempre había que apellidarlas. Dislalia orgánica, dislalia audiógena, dislalia funcional, dislalia y así. Todas las dislalias tenían apellidos. Voy a conectar mi compu. Todas las dislalias, ay, discúlpenme un momentito, creí que lo iba a hacer sin que se dieran cuenta, pero pues no funciona. Entonces, esto mismo aplica, esto mismo de los apellidos, aplica para la clasificación que tenemos ahora de los trastornos de sonidos del habla, ¿vale? Les voy a ir aclarando cómo está organizado aquí el esquema. Tenemos unos trastornos de sonidos del habla que tienen causas orgánicas, es decir, anatómicas relacionadas con el cuerpo o con la fisiología. Algo pasa en el cuerpo que esto no permite que la persona hable, pronuncie de la manera correcta, ¿ok? Y luego tenemos otros que no tienen causas orgánicas, ¿vale? Dentro de estas causas orgánicas hay unas causas neurológicas y hay otras causas que no son neurológicas. Vamos entendiendo la diferencia entre cada uno. Bueno, anteriormente existía el término dislalia orgánica o dislalia anatómica. Ahora ya no se llama así y ahora lo tenemos que llamar trastorno de sonidos del habla o problema de sonidos del habla estructural o anatómico, ¿vale? Y anteriormente otro término que se utilizaba para esto era el término disglosia, dis de alteración, glosia de lengua. Entonces era como una alteración en la lengua, pero dijeron, a ver, no todas las disglosias son de la lengua, ¿no? Entonces, pues ya no lo llamemos disglosia, llamémoslo dislalia orgánica o en este caso, ya que se renovaron los términos, trastorno de sonidos del habla, estructural o anatómico. Lo que es importante, y se los puse por aquí afuera, igual está en rosita para que sepan que sí tiene que ver con esto del habla, es que si yo tengo un trastorno estructural o anatómico, es decir, alguna malformación, algo en los órganos o estructuras anatómicas del habla, aquí se lo puse, estructuras anatómicas del habla, que anteriormente se llamaban, ahí vamos a actualizar el término también, órganos fonoarticuladores, y se supone que el término que tenemos que usar actualmente es estructuras anatómicas del habla. Bueno, pues hay que definir qué estructura anatómica del habla está afectada. O sea, antes se decía, es una disglosia palatina, es una disglosia labial, es una disglosia lingual. Bueno, ahora lo que tengo que decir es un trastorno de sonidos del habla, estructural o anatómico, que afecta
el paladar o que afecta los labios o que afecta la lengua o que afecta la mandíbula o que afecta la oclusión, qué es lo que está afectando. Y para que yo pueda diagnosticar esto, tiene que haber las dos condiciones: que haya una alteración anatómica, que haya una alteración o una malformación, algo orgánico, físico, anatómico, y un problema de pronunciación, las dos cosas juntas, ¿vale? Ok. Luego, dentro de estas causas orgánicas también tenemos los problemas de tipo sensorial. Y dentro de estos tipos sensoriales, bueno, está lo que anteriormente se llamaba dislalia audiógena y que ahora lo llamamos un trastorno de sonidos del habla relacionado con discapacidad auditiva. Es decir, como la persona no escucha bien, pues por eso no puede hablar o pronunciar bien. Y también hay a ver, aquí está, ya se me fue mi anotador. Y también, aunque no está especificado oficialmente, se los quiero comentar, no es un diagnóstico oficial. Sí hay trastornos del habla que están vinculados con alteraciones de la integración sensorial, táctil o propioceptiva oral. Es decir, un niño que no puede procesar bien los estímulos sensoriales, táctiles y propioceptivos de su propia cavidad oral y por lo tanto no puede hablar bien. ¿Ok? No siente bien la boca y por lo tanto no la mueve bien. La sensación siempre precede al movimiento. Entonces, si no siento bien, pues no muevo bien y no pronuncio bien. Entonces, no es un diagnóstico oficial, pero yo creo que sí debemos hacer la puntualización de que esto también existe. O sea, también existen niños que no hablan bien porque no sienten bien la boca, ¿vale? Por distintas razones, por razones de procesamiento, por razones neurológicas, por razones funcionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque tienen un trastorno de integración sensorial, porque hay una condición asociada, etcétera, ¿ok? Entonces, ya pasamos lo estructural, ya pasamos lo sensorial y vamos a hablar de lo motor y de lo neurológico, ¿vale? Y aquí hay unos diagnósticos. Los principales son disartria y apraxia del habla. Estos dos, la disartria y la apraxia del habla, son considerados trastornos neuromotores del habla porque afectan la forma en la que nos movemos desde la planeación y la ejecución que hace mi cerebro de los movimientos para hablar. Entonces, mi cerebro, mi sistema nervioso, ya se los decía hace rato, tiene una idea, esa idea la convierte en palabras, esas palabras identificamos los sonidos, pues vamos a decir, y una vez que está hecho eso, mi cerebro hace dos cosas en partes distintas de mi cerebro. Uno, que están además pegaditas. Hay un área de planeación motora donde se van a planear todos los movimientos que yo voy a hacer. ¿Qué sonido digo primero? ¿Con qué movimiento lo voy a hacer? Abro mucho la boca, la abro poco, la estiro, la adelanto, muevo la lengua, muevo los labios, ¿qué voy a mover? Se hace un plan. Es como la arquitectura del habla. Y por otro lado, una vez que está hecho ese plan, al lado de esa zona de cerebro hay una zona de ejecución motora. Esa zona de ejecución motora lo que va a hacer es tomar ese plan y convertirlo en movimientos, en indicaciones, en movimientos, que va a mandarle a mis estructuras anatómicas del habla, a mi boca, a mi cavidad oral, a mi lengua. Entonces va a tomar el plan y va a decir, a ver, este plan se ejecuta así y manda la orden, ¿ok? Cuando están afectadas estos dos momentos de la producción del habla, ya sea la planeación o la ejecución neuromotora, presentamos estas dos diagnósticos. El primero es disartria. La disartria afecta la ejecución del habla, ¿ok? Ya que está el plan, que mi cerebro pueda ejecutarlo y mandarle a mi cuerpo cómo se tiene que mover. La disartria generalmente tiene una asociación anatómica, o sea, hay alguna alteración en alguna zona de mi cerebro que no deja que yo me pueda mover correctamente, ya sea congénita o adquirida. O sea, nací con una malformación cerebral, nací con lisencefalia, nací con agenesia del cuerpo calloso, nací con hipoplasia del cerebelo, nací con espacios en la sustancia blanca, nací. Algo anatómico en mi cerebro hay. O un daño anatómico adquirido, una hemorragia, que aquí es donde les decía que viene asociada con la afasia. Hubo una hemorragia, hubo un traumatismo, y se daña esta zona de ejecución neuromotora del habla.
¿ok? Entonces, ahí viene la disartria. Una forma de distinguir la disartria de la apraxia, porque muchas veces hay confusión, es que las disartrias suelen afectar también las otras funciones estomatognáticas, porque los controles motores de el habla son los mismos controles motores que se pueden utilizar para hacer otras funciones. Entonces, la gente con disartria suele tener problemas de deglución, de masticación, o sea, de alimentación, suele tener problemas de respiración. Entonces, la disartria suele estar acompañada de alteraciones en otras funciones estomatognáticas, funciones de respiración o funciones de alimentación, además del problema del habla, porque el control motor es el mismo. ¿Ok? Ahora, por otro lado, están las apraxias del habla. Las apraxias del habla lo que afectan son la planeación de los movimientos, que mi cerebro defina qué movimiento voy a hacer primero, qué movimiento voy a hacer después, con qué graduación, qué estructura vamos a usar, si se abre mucho, si se abre poco, porque viene un movimiento grande y luego un movimiento chiquito y luego otra vez uno grande y luego uno mediano, y con qué velocidad y con qué precisión, hacia dónde se va a mover. Esta planeación no se da. Y es específicamente la planeación del habla. Por eso se llama apraxia del habla, que aquí igual tengo que hacerles una precisión sobre el término. Apraxia del habla también la pueden encontrar como dispraxia verbal. Dispraxia verbal y apraxia del habla son lo mismo, solo que el término que se está usando más últimamente es apraxia del habla. ¿Ok? Pero en alguna literatura o en algunos diagnósticos podrían encontrar dispraxia verbal. Y aquí tengo que hacerles una aclaración también. Existe el término que aunque se parece no es lo mismo, que se llama apraxia oral. La apraxia oral hace referencia no al habla, sino a los movimientos de la boca que no hablan. O sea, la apraxia oral sería que yo le dijera a la persona, abra su boca y no la pueda abrir. O haga, por ejemplo, si yo le digo a la persona, haz así o haz así, sin sonido y no lo puede hacer sin sonido, se llama apraxia oral, ¿vale? O dispraxia oral, ¿vale? Ahora, estos términos se parecen y nos pueden confundir un montón, solo que les estoy haciendo las aclaraciones para que puedan hacer bien los diagnósticos diferenciales. Si digo apraxia del habla, es para hablar. Si digo apraxia oral, es para los movimientos orales sin habla, sin sonido, ¿ok? Y si digo dispraxia verbal, hago referencia a lo mismo que las apraxias del habla. Ahora, una de las cosas que pasa con estos diagnósticos neurológicos es que tienen muchas comorbilidades y que se presentan juntos. A ver, una persona con una lesión cerebral puede tener afasia, disartria y apraxia al mismo tiempo. Entonces, como se presenta todo junto, pues a veces no nos damos cuenta dónde empieza una cosa y dónde termina la otra y dónde empieza, ¿ven? Pero se pueden presentar en conjunto. ¿Puede haber una persona con disartria y apraxia? Sí. Puede haber una persona con y sin afasia, ¿no? ¿Puede haber una persona con disartria, con apraxia y con afasia? Sí. ¿Puede haber una persona solo con apraxia? Sin ninguno de los otros? Sí. ¿Puede haber una persona solo con disartria sin ninguno de los otros? Sí. ¿Puede haber una persona con afasia que no tenga ni disartria ni apraxia? Sí. Es más, puede haber una persona con apraxia del habla que también tenga apraxia oral o que no tenga apraxia oral. Entonces, estos términos y su combinación es lo que nos puede confundir. Ahora, aquí especificamos, déjenme ver, aquí especificamos si esto es congénito o adquirido. Por ejemplo, si un niño nace con una malformación neurológica, estaríamos hablando de una disartria congénita. Pero si es un adulto que hablaba maravilloso y le dio una embolia y ahora ya tiene una disartria, entonces estaremos hablando de una disartria adquirida o poslingüística. Si un niño nace y nunca puede planear los movimientos para hablar, entonces hablamos de una apraxia del habla infantil, abreviado AHI. En inglés se le llama CAS, Childhood Apraxia of Speech, que es un término del cual se está hablando mucho últimamente. Y entonces ahí hablamos de algo congénito. El niño nació y nunca pudo planear sus movimientos, entonces habla de una apraxia del habla infantil. Ahora, es un adulto que sí podía hablar y que le dio, yo qué sé, una trombosis, que le dio una hemorragia cerebral o
alguien le dio meningitis y entonces ya no puede planear sus movimientos, entonces hablamos de una apraxia adquirida. Entonces, tanto la disartria como la apraxia se pueden presentar en niños o en personas más mayores, ya sea porque nacieron con eso, en ese caso hablamos de la parte infantil y tenemos que enseñarles el movimiento, tenemos que enseñarles la ejecución, a su cerebro le tenemos que enseñar la ejecución del movimiento o tenemos que enseñarles la planeación del movimiento. Y si es adquirido, pues entonces la tengo que recuperar, tengo que rehabilitar esas funciones de planear y ejecutar los movimientos desde mi cerebro, ¿ok? Y la apraxia del habla infantil, la AHI, o Childhood Apraxia of Speech, también es muy común que se presenten con morbilidad. Si hay niños que solo presentan apraxia del habla infantil, que saben que aquí lo que estoy pensando es que aquí al lado de congénito puedo poner AHI o apraxia del habla infantil, que en esos casos hay niños que solo presentan apraxia del habla, pero también es muy común que se presente la apraxia del habla en combinación con el trastorno del lenguaje. También es muy común que se presente la apraxia del habla con autismo. También es muy común que se presente la apraxia del habla con síndrome de Down. De hecho, muchas de las personas, por ejemplo, que tienen autismo y no hablan, a lo mejor tienen apraxia del habla y no se las han identificado. Que a lo mejor tienen síndrome de Down y no hablan, a lo mejor tienen apraxia del habla y no se las han identificado, simplemente dijeron, ay, algunas personas con síndrome de Down no hablan y la dejaron pasar, pero en realidad lo que tenían era síndrome de Down y apraxia del habla, ¿vale? Entonces, es común que la apraxia del habla sea comórbida a otras situaciones o coocurrente con otras situaciones, ¿vale? Por ahí se dice que es un diagnóstico de moda. En realidad sí es un diagnóstico con baja prevalencia, pero más que de moda es que se está hablando de él. Y me parece bueno que se esté hablando de él porque lo atendemos. A ver, por ahí de pronto alguien igual, uno de estos ponentes muy famosos, dice, no, tú ni te preocupes de aprender a hablar, es que lo dicen porque está de moda. Seguro ni te toca ninguno. O sea, mejor preocúpate de lo que sí te va a llegar más y aprende TSH, pero pues la praxia del habla, no, es que es por moda. A ver, yo les digo, por ejemplo, y lo tengo súper presente porque ya sabes de esa culpa interna que uno carga, que yo me acuerdo que hace como 13 años, es más, hasta me acuerdo casi del año, porque el niño hace 13 14 años, tuve un niño que lo vi después, o sea, que pensándolo después, ese niño tenía apraxia del habla. Yo hace 14 años ni lo supe ver, ni lo supe identificar, ni sabía que existía la apraxia del habla infantil. Y por supuesto que aunque sí le ayudé en terapia, no le ayudé como debí, no le ayudé lo que tenía que haberle ayudado y pues no tuvimos la intervención tan eficaz y eficiente como tenía que ser. No tuvimos el resultado exitoso que teníamos que haber tenido si yo hubiera sabido que ese niño tenía apraxia del habla. También me acuerdo hace como 8 años, les digo, me acuerdo muy bien de esos dos casos. Hace como 8 años yo tuve un niño que tenía TDL con apraxia. Yo le trabajaba el trastorno del lenguaje, pero nunca le trabajé la apraxia del habla porque ni siquiera la sabía identificar y ver. Por eso es importante que conozcamos que existen estos diagnósticos. Y sí, son muy poquitos. He atendido cientos de niños y me acuerdo muy bien de esos dos que yo en el momento no supe atender. Entonces, está bien que aunque haya una baja prevalencia, no es que sea un diagnóstico de moda, es que se está hablando más y por eso lo sabemos identificar más. Es como el autismo. No es que el autismo, epidemia de autismo y hay más. Más bien, ahora lo sabemos ver mejor, identificar mejor, hacer diagnósticos más tempranos. Eso está pasando con la apraxia del habla infantil. Luego hay un trastorno del cual se está empezando a hablar, no está bien definido, todavía no está bien clasificado, tiene muy reciente que se empezó a hablar de él, es el retraso motor del habla. Hay quien lo puede considerar orgánico, hay quien no, hay quien lo considera dentro de los trastornos neuromotores del habla, la verdad es que no se está hablando mucho de él. Básicamente se refiere a los niños que por cuestiones como de inmadurez motora, se tardan más en hablar que otros niños, ¿vale? No tenemos muchísima información sobre ese trastorno, se los comento aquí porque de pronto también está poniéndose un poquito moda, que de pronto ahí se oiga el retraso motor del habla, básicamente se refiere a estos niños que por una maduración motora les cuesta trabajo aprender a hablar igual de rápido que otros niños, ¿vale? Y con eso estamos cubriendo toda esta parte de las causas orgánicas. Hay algo en mi cuerpo que no me deja hablar bien, ¿vale? Ahora, resulta que tengo un niño que
La parte anatómica está bien, entonces no es esto. Que la parte sensorial está bien, entonces no es esto. Que la parte neuromotora está bien, entonces no es esto. Pero habla mal, pronuncia mal, no sabe hablar bien. Y entonces, bueno, a esos casos se les llama trastorno de sonidos del habla o problema de sonidos del habla funcional. También por ahí de pronto podrían escuchar el término idiopático. Idiopático significa no sabemos de dónde viene, no tiene una causa definida. Eso significa idiopático, ¿vale? Antes se les llamaba dislalias funcionales y actualmente podemos oír, por ejemplo, TSH funcional o problema de sonidos del habla funcional, ¿vale? Yo siempre les digo, miren, cuando hablamos de trastornos de sonidos del habla o de problemas de sonidos del habla, en realidad estamos hablando de todo esto de aquí. Bueno, lo de acá no. En realidad estamos hablando de todo esto. Pero lo que suele pasar, igual cuando hablábamos de dislalias, cuando hablábamos de dislalias hablábamos de todo esto. Pero en realidad el término se usa de manera más popular para referirse a esto. Cuando tomamos un curso, por ahí nos dicen curso de TSH, casi siempre lo que nos van a enseñar es trastorno de sonidos del habla funcional. Cuando no vean, por ejemplo, antes yo les decía, si ven el término dislalia sin apellido, es que generalmente va a hacer referencia a la parte funcional. O si ven TSH sin una aclaración sobre esto, generalmente se va a referir a lo funcional, a lo fonético y fonológico. ¿Ok? Entonces, por ahí les digo, diagnóstico de TSH o evaluación de TSH o intervención de TSH, ya sea por cursos o por diagnósticos o por... Generalmente vamos a estar hablando de esto funcional y hace referencia a estos niños que no saben cómo funciona su boca para poder pronunciar bien todos los sonidos del habla. Es decir, no tengo una causa definida, no tengo una causa orgánica, no tengo una causa ni anatómica, ni sensorial, ni neurológica. Es un niño que no sabe usar su boca para hablar bien y por lo tanto le tengo yo que enseñar a hablar bien. Y en este caso hacemos la distinción entre si esto es fonético porque no puede hacer producciones aisladas o es fonológico porque no puede conectar los sonidos del habla para formar palabras, ¿ok? O es fonético fonológico porque ni puede decir los sonidos en aislado ni los puede conectar para armar palabras. Esa es la diferencia entre fonético y fonológico. Fonético es producción aislada del sonido. Fonológico es unir sonidos para formar palabras con significado y hay niños que lo que les falla es la producción aislada. Hay niños que lo que les falla es la producción conectada, o sea, unir los sonidos para formar palabras. Y hay niños que pues les fallan las dos cosas. Generalmente esta distinción la hacemos con los trastornos funcionales, pero esto de identificar si es fonético o fonológico también se podría utilizar para los demás. Por ejemplo, generalmente los trastornos anatómicos lo que tienen son dificultades fonéticas más que fonológicas, porque es algo anatómico que evita que, por ejemplo, un frenillo corto que no me deja que pronuncie la R, pues es que ni en aislado lo puedo pronunciar, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer una distinción rápida de esto? A ver, si nunca dice el sonido, es fonético. Si a veces solo dice, pero a veces no. A veces dice papá, dice piso, pero dice telota, entonces es fonológico. Si nunca lo dice, fonético. Si a veces sí, pero a veces no, es fonológico, ¿vale? Si yo le pido que lo repita en aislado, mira, di rrr, y el niño hace rrr, a ver, di ratón, datón, yatón, latón. Entonces, ahí es fonológico, ¿vale? Ok, si yo le digo, haz rrr, y nunca puede, fonético. Si puede hacerlo en aislado, pero ya no puede meterlo en palabras, fonológico, ¿vale? Entonces, con eso estaría yo terminando de explicarles todo. Ah, no, me falta una cosa. La última cosa que les tengo que decir es que los problemas de habla pueden estar vinculados con esto que habíamos comentado anteriormente. Entonces, lo voy a volver a hacer grande, los problemas de habla pueden tener una posibilidad de comorbilidad o relación o causalidad
con todos estos trastornos que habíamos dicho. Entonces puede asociar, tiene un problema de habla asociado con el síndrome de Down, o tiene un problema de prosodia asociado con el trastorno espectro autista, o tiene un problema de o tiene una disartria asociado a una condición, a un trastorno del movimiento congénito, y ya entonces hablamos otra vez de si esto es primario o secundario, ¿vale? Entonces, con eso creo que ahora sí ya termino de explicarles todo, ya me pasé un montón del tiempo, pero bueno, sí terminé de explicarles todo el cuadro. Yo espero que haya quedado esto muy claro, y si tienen dudas o preguntas, que me las hagan por el chat y que me cuenten si fue claro, si no fue claro, si ya quedaron claras las actualizaciones diagnósticas, o si tienen dudas sobre alguna, váyanme contando, porfa. Por aquí voy viendo que habían escrito algunas cosas. Igual mientras nos van contando, nos dices tu siguiente curso que vas a tener. Vi que vas a estar en Chihuahua, igual para que nosotros sepamos. Sí, sí es cierto. Bueno, miren, es que tengo varios cursos. Tenemos curso vamos a tener curso de terapia miofuncional oromotora para el habla, específicamente para el habla, pero vamos a entender todo esto de qué onda con la terapia miofuncional oromotora y cómo llevarla al habla. Vamos a tener curso en octubre en Chihuahua. Entonces es presencial, vamos a practicar, vamos a ver la teoría, pero vamos a tener la práctica, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos curso oromotor para el habla en Chihuahua. Voy a tener también un curso de juego, de habilidades de juego de habilidades de juego terapéutico, y ese es en línea. Ese va a ser en, no sé, noviembre, creo que noviembre. Lo voy a revisar porque nunca me sé. No me lo sé. Y cada mes con una chica de Colombia que se llama María, que tiene una cuenta que se llama Fonoaudióloga Colombia, eh, a finales de septiembre, todavía no sé, es que nunca me sé bien los cursos. Finales de septiembre, en octubre y en noviembre, todavía vamos a tener 3 cursos. Son cursos cortitos que duran unas 4 o 5 horas más o menos, donde hablamos rápidamente de algún tema y cómo intervenirlo. Ahorita no me acuerdo cuáles son los que siguen. Y en la plataforma, tengo una plataforma de clases en línea, que tenemos cursos asincrónicos, tenemos un diplomado de autismo, tenemos un curso o sea, tenemos cursos de muchas cosas. Tenemos el curso ahí, tenemos el curso de la R, tenemos cursos cortitos que duran 5 horas, y denme un segundito porque mi perro está inquietísimo por salir. Denme un segundín. Ya volví, ya volví. Entonces, ahí tenemos muchos cursos, son asincrónicos, tenemos diplomado, por ejemplo, tenemos un curso de evaluación de sonidos del habla, donde les enseño a evaluar, a interpretar, a usar pruebas, a evaluar sin pruebas, a saber qué tienen que analizar. Tenemos un curso de intervención en sonidos del habla, y esos dos juntos forman un diplomado de sonidos del habla. Tenemos un diplomado de autismo, tenemos un curso de comunicación, autismo y lenguaje, que era el que les decía en el grupo que podemos armar, solo que hace 15 días abrimos nueva sucursal y eso ha sido una locura, entonces no me ha dado tiempo de organizarlo, pero ya que estamos un poquito más relax, espero a finales de este año poder armarles el curso de autismo, comunicación y lenguaje. Pero mientras, los que ya están confirmadísimos: Chihuahua en octubre, con intervención neuromotora para el habla, y el taller de juego, que tenemos no me acuerdo, lo voy a subir a mis redes. Hoy intenté subir esta charla en mis historias como 5 veces y nunca me dejó subir historias. Estaba un poquito raro el Instagram, lo intenté, pero no se veía, me lo regresaba así. Pero entonces yo sí les voy avisando ahí en las redes, y bueno, aquí miren, aquí está, miren. Me pueden encontrar, dicen que les pase mis redes, ahí están. Ángela Patiño Terapeuta en todo. En Gmail soy Ángela Patiño Terapeuta. En Payhip, Ángela Patiño Terapeuta. En Linktree, Ángela Patiño Terapeuta. En Facebook, Instagram, YouTube, Ángela Patiño Terapeuta. Y en YouTube tengo un montón de masterclasses. Así luego me piden dar conferencias, subimos la grabación y ahí las pueden ver. ¿Vale? Entonces, ahí está. El curso, si tienen dudas o así de los cursos, mándenme por redes un mensajito, y
Y si yo no tengo la info, las canalizo con quien la tiene. Por ejemplo, Vero de Chihuahua tiene la información del curso oromotor y ya les mando o su número de WhatsApp o su Instagram o así para que se puedan ahí inscribir con ella. ¿Vale? Muy bien, No sé pues si... perfecto, realmente agradecerte. Creo que te volaste la barda porque nos regalaste casi una hora más. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Para los chicos que están aquí, pues realmente son horas que ellos nos están regalando. Entonces, pues muchísimas gracias. Creo que quedó muy, muy claro. Ahí ya cualquier cosita, por favor, con Sí, gusto lo rechecamos. Y Vero Acosta puede también poner su teléfono ahorita ahí, un mensajito sí, en el grupo para que de ahí ya vayan directo con ella para dar la información del curso de Chihuahua, ¿vale? sí. Entonces, muchísimas Cualquier gracias a pregunta, todos. doy sesiones particulares, sí, me escriben y podemos tener asesorías individuales para casos, si ustedes quieren. Y por aquí creo que la uniquísima duda que había era entre disartria y afasia. Si quieren, luego lo platicamos. Sé que van a tener un par de especialistas específicos en eso. Va a estar, ¿quién va a estar? Va a estar José Juan, va a estar, ay, ¿cómo se llama nuestro amigo de Colombia? No me acuerdo, que van a estar hablando sobre estos temas, ellos les pueden aclarar ahí. Afasia es lenguaje, disartria es habla, pero bueno, ya tendrán otras sesiones para especificar más esto. Y si no, mándenme un mensajito y lo hablamos ahí por mensajito, ¿vale? Ah, perfecto, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana para hablar precisamente de apraxia del habla con Catherine Parra. Pues muchísimas gracias a todos, chicos. Y igual, Ángela, mil gracias. Gracias.